Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva edición de CNN Prime en esta jornada de domingo 28 de septiembre, último domingo de este mes. Pasemos a revisar los principales titulares de esta jornada. La Subsecretaría de Justicia denunció ante la Fiscalía las amenazas de muerte que recibió el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. A través de una cuenta de Instagram acusan además a la autoridad de falta de contingente de gendarmería y de que las cárceles están llenas de reos. Semana clave para el presupuesto y la multa para quienes no voten. En medio de la polémica levantada por el comando de Evelyn Matei, esta semana ingresa a discusión el erario nacional del 2026, el que va a crecer poco, según Hacienda. Además, mañana la Cámara deberá votar las sanciones a quienes no sufraguen en las próximas elecciones. 4 muertos y más de 70 heridos deja el tercer ataque más grande de Rusia en contra de Ucrania. En la ofensiva se usaron drones y misiles cruceros. Alexis Sánchez fue titular y trascendental en la victoria sobre la hora del Sevilla ante el Rayo Vallecano. El chileno jugó un gran partido y recibió los elogios de su técnico en la conferencia de prensa. El chileno está reencontrando su mejor versión en la Liga Española. Bueno, y comenzamos esta edición de CNN Prime revisando las principales noticias que marcaron esta jornada en materia nacional, porque la Subsecretaría de Justicia ingresó ante el Ministerio Público una denuncia por supuestas amenazas de muerte en contra del jefe de la cartera, Jaime Gajardo, esto a través de redes sociales. Se trata de un par de publicaciones realizadas en Instagram por la cuenta @soberanía.nacional1, en las que atacan y critican la gestión del ministro que milita en el Partido Comunista, con posteos como "este maldito malnacido", @Jaime Gajardo Falcón, etiquetando la cuenta del ministro, "está destruyendo a Gendarmería, comunista hijo de, no te vamos a dejar libre el 2026, ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país". Sin embargo, la publicación que levantó las alertas en el ministerio fue la que apuntaba directamente a la muerte del secretario de Estado, diciendo: "Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo. Ladrones pagarán con cárcel o fusilamiento, pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez". Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios queremos manifestar nuestro más amplio repudio, rechazo y condena a este tipo de amenazas que se han vertido en contra del señor ministro de Justicia. Si bien es cierto, como oficiales penitenciarios tenemos una opinión muy crítica respecto de su gestión como ministro de Justicia, al mando también de Gendarmería, porque creemos que no se han otorgado las garantías suficientes para quienes hoy día dirigen las cárceles del país. Eso no quiere decir de que este tipo de insinuaciones o amenazas en contra de una autoridad política, creemos que eso está fuera de la democracia, no pueden ser aceptadas y esperamos de que el mundo político también las condene ampliamente. Esto no puede ocurrir, estamos en un Estado de Derecho donde las diferencias se deben resolver a través del diálogo. Seguimos revisando noticias de carácter nacional porque el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a lo que será esta ley de presupuestos 2026, anunciando que va a crecer poco, pero que estará cruzada por una responsabilidad social a la vez de una responsabilidad fiscal. Esto en medio de los cuestionamientos de la deuda pública, el supuesto retraso en el pago de algunos proveedores y la eventual postergación para el próximo gobierno de estos mismos. El jefe de las arcas fiscales sostuvo que la deuda hoy está creciendo menos de lo que crecía con gobiernos anteriores, aunque desde el comando de Evelyn Matei volvieron a exigir transparencia al Ejecutivo. El presidente Boric va a hacer una cuenta pública en pocos días más respecto al presupuesto. Le exigimos al presidente Boric transparencia en materia de deuda, que cuando haga la presentación de la cuenta pública no solamente cuente lo bonito del nuevo presupuesto, sino que también transparente las deudas, porque esas deudas les va a tocar asumirlas al próximo gobierno. Y lo que no podemos seguir tolerando es un país que se va endeudando y que al mismo tiempo no es capaz de, por ejemplo, entregarle seguridad, crecimiento económico y la posibilidad de tener empleos de calidad a las personas. La ley de presupuesto siempre es una instancia para decir, mire, hace mucho sentido que antes de empezar a discutir
transparentemos esto donde hay un problema. Se ha salido en todos los medios, se habla de un problema de $1.000 millones donde, insisto, hay pymes, hay trabajadores que están esperando ese pago y si no ocurre, tienen un problema serio, se pueden ir de espalda. Son empresas que pueden cerrar, son trabajos que se pueden perder. Entonces estamos hablando de algo bien, bien importante. A mí me parece de todo sentido pedir que antes de iniciar la discusión se transparente esto y el gobierno es el que tiene las cifras para hacerlo. Es fácil, digamos, responder y así podemos seguir avanzando en el norte de lo que debería ser esta ley de presupuesto, que no nos perdamos. Tiene que ser volver a enreglar las cuentas fiscales, porque hemos tenido desvíos significativos. Desde el oficialismo, en tanto, salieron a criticar a la candidata de Chile Vamos, quien amenazó con no tramitar ninguna ley de presupuesto. Nadie puede tomar la segunda ley más importante de Chile después de la Constitución, que es la de presupuesto, como rehén para una trinchera electoral. No puede la derecha chantajear al país, no al oficialismo, con un presupuesto que quieren boicotear anticipadamente sin siquiera conocerlo, porque recién ingresa el martes al Congreso Nacional. Por lo tanto, es una mala estrategia de Evelyn Matei venir a hacer advertencias o amenazas sobre el futuro de la salud en Chile, en las listas de espera, sobre los problemas de seguridad pública, sobre los problemas de la vivienda, cuando ni siquiera conocen y ya se anticipan a rechazar lo que ignoran y lo que peor aún pretenden subordinar a su campaña electoral. El ministro de Hacienda también descartó además que el Ministerio de Vivienda tenga una deuda de $1.000 millones y afirmó que no ha habido ninguna quiebra ni nada irregular. Desde el MIMBU también negaron que haya alguna deuda con desarrolladores de viviendas sociales. En el proceso de construcción se van generando compromisos financieros con las empresas. Eso de los $1.000 millones es algo que no es real, no es verdad. La razón por la cual alguien lo planteó así sería bueno que la explicara y explicitara los fundamentos de esa afirmación. Pero nosotros estamos tratando de resolver todos los problemas que van surgiendo. Estamos permanentemente resolviendo los atrasos que pueden haber en un servicio a lo largo del país y viendo la manera de resolverlo. Yo le diría a las familias que están postulando, a las empresas que tengan confianza en que el plan de emergencia habitacional está caminando y va a seguir caminando. Continuamos revisando noticias en materia política porque dos nuevas encuestas se han publicado en lo que está haciendo esta carrera presidencial a 7 semanas de que sean las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. En el caso de la encuesta Pulso Ciudadano, ya ante la pregunta de si las elecciones fueran este domingo, Janet Jara obtendría un 23,9% de las preferencias, seguida de José Antonio Kast, que sacaría 17,8%, Franco Parisi 11,8% y en cuarto lugar se ubicaría Evelyn Matei con un 11,7%. Sin embargo, las cifras cambian cuando las preguntas apuntan a la percepción de quién será el próximo presidente o presidenta. Un 26,5% indica a José Antonio Kast, un 26,4% señala a Janet Jara, un 8,8% a Evelyn Matei y un 7,7% Franco Parisi. El sondeo revela también que un 63,9% de los consultados por panel ciudadano están interesados en ir a votar. Otro sondeo publicado es el de Criteria. Según esta encuesta, Janet Jara se mantiene en el primer lugar con 30%, seguida por José Antonio Kast con 24%, mientras que Evelyn Matei mantiene el tercer lugar con 14%. Para una eventual segunda vuelta, Janet Jara sería superada tanto por el candidato del Partido Republicano como también por la banderada de Chile Vamos. Seguimos en materia política porque las reacciones han continuado a los dichos de la candidata oficialista Janet Jara, quien acusó una falta de fraternidad al interior del Partido Comunista. Las declaraciones de la banderada se produjeron tras una serie de desencuentros, sobre todo con el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, y también Daniel Jadue, quien finalmente quedó fuera de la carrera parlamentaria. Durante esta jornada, el timonel del PC, Lautaro Carmona, aseguró que están comprometidos con el triunfo de Jara, ya que, en su opinión, lo primero es impedir que la derecha acceda al gobierno. Lo que está a vista de todos y que se puede demostrar es un contingente de militantes, de simpatizantes, de cercanos del partido y las juventudes comunistas comprometidos hasta la médula en la lucha por el triunfo de Janet Jara como la candidata presidencial del sector. Aquí lo primero es impedir que la derecha acceda al gobierno,
porque lo que nos promete públicamente es un retroceso del punto de vista valórico. Nosotros tenemos plena conciencia que tener origen militante en un partido, cuando la coalición tiene a lo menos 9 o 10 partidos, significa que el partido de origen debe tener la comprensión de que esa candidatura no es para que vocee lo que ese partido de origen está pensando en ese momento. Esa candidatura es para que vocee lo que piensa una coalición. Sin embargo, la falta de fraternidad que reveló Janet Jara tiene distintas miradas, tanto desde el socialismo democrático como también al interior de su comando. Yo recuerdo hará años atrás que el rey Juan Carlos de España, en un evento internacional, le dijo al extinto presidente Chávez: ¿por qué no te callas? Ese es el mensaje para el timonel del Partido Comunista. Yo, la verdad que lo que puedo transmitir es que las relaciones internas son positivas. El Partido Comunista es uno más de 9 partidos políticos que reafirman esta coalición y que llevan como candidata a Janet Jara. Ella ha sido bastante explícita a la hora de condenar la dictadura. Su histeria está plagada de respeto a los derechos humanos y respeto a la gobernabilidad. Es la única que puede exhibir de todos los candidatos una amplia trayectoria en materia de lograr diálogo social. Logró acuerdos para hacer transformaciones importantes en Chile y en ese sentido medidas como la reforma en materia de pensiones, la reforma a las 40 horas, la ley Karen fueron impulsadas por una mujer que tiene las credenciales para acreditar su capacidad para gobernar en un amplio espectro y convocando a todos los sectores. Nosotros cuando asumamos el gobierno no vamos a dejar a nadie de lado, vamos a convocar ampliamente y tener un amplio diálogo con todos los sectores para lograr las mejoras que en el país se puedan realizar en el periodo de gobierno. Sin hacer expectativas falsas, queremos ser súper honestos y transparentes en las propuestas y en la medida como estas las vamos a cumplir en el periodo de 4 años. Bueno, y durante este lunes 29 de septiembre en la Cámara de Diputadas y Diputados se desarrollará la votación del proyecto de multa por no sufragar y además se revisará la reforma de participación extranjera. La reforma para el voto migrante requiere un quórum de 4/7, es decir, 87 diputados, y el proyecto de sanción por no sufragar, que fija multas que van desde 34.000 hasta 102.000 pesos, es de norma de mayoría absoluta, por lo que se necesitan 77 votos a favor. Yo creo que el oficialismo en la Cámara de Diputados ojalá actúe con la máxima responsabilidad de que estando a 7 semanas de una elección presidencial, las reglas deben estar claramente definidas. Y la definición que Chile tomó hace 2 años es voto obligatorio. Y si no va con multa, es imposible que sea obligatorio. Entonces, dejémonos de cosas. Llegó la hora final, esta semana tienen que resolverse estos problemas, y yo le pido al oficialismo, le pido a las bancadas del mundo progresista, que seamos muy consecuentes en lo que el propio presidente de la República nos está pidiendo, que es voto obligatorio, porque así está definido, con una multa determinada que sea razonable, y por eso hay una franja de 32 a 102.000 pesos que los jueces de policía local van a dirimir, pero no entrar a un nuevo esquema nostálgico de voto voluntario que lo tuvimos 10 años en Chile y que arrojaba participaciones menores al 50% del electorado. Eso no queremos reeditarlo. El gobierno del presidente Boric han hecho todo lo posible para que no haya voto obligatorio con una sanción, que es lo que prevé la Constitución política. A pesar del gobierno, el día lunes, el día de mañana, por fin se va a votar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que entrega la posibilidad de sancionar a aquellas personas que no voten para la elección. ¿Qué significa eso? Que evidentemente un electorado mayor, menos politizado, va a concurrir a posiciones moderadas que sin duda alguna, y así lo muestran las encuestas, permiten que la candidatura de Evelyn Matei sea aún más competitiva y la de Janet Jara aún menos competitiva. Por lo tanto, valoramos profundamente de que a pesar de los esfuerzos del gobierno, para que no exista sanciones con multa para el voto en la próxima elección presidencial, los diputados, fundamentalmente los diputados de oposición, han logrado instalar en el debate aquello que el gobierno debía haber instalado de motu propio. Y eso esperamos que se concrete mañana. Ahora haremos una pequeña pausa comercial, pero ya estamos de vuelta en breve para revisar las noticias acá en CNN Prime. No se vaya de nuestra sintonía.
Ya estamos de vuelta para continuar con la revisión de las noticias acá en CNN Prime y lo hacemos con información policial porque Carabineros de Chile detuvo a la mujer de 64 años de edad que es la principal sospechosa de haber dado muerte a 2 de sus hijos. Se trata de una mujer de 39 años y también de un hombre de 35 años que sufrió gravísimas lesiones que le causaron finalmente la muerte durante este día domingo. El hecho se produjo en el condominio Villa Aranjuez de la comuna Chiguayante y la detención se produjo en la región del Ñuble luego de que la persona sospechosa huyera desde su casa. El operativo tuvo lugar en la comuna de Coihueco y se dio luego del llamado de vecinos. La situación procesal es que ella, al ser detenida en la región de Ñuble, debe ser puesta a disposición del tribunal competente, en este caso es el Tribunal de Garantía de Chillán. Ella, de acuerdo a la información que tenemos, es que va a ser puesta a disposición el día de mañana. Efectivamente, como le indicamos el día viernes, en horas de la noche, estábamos esperando la evolución de las lesiones del segundo hijo, que habría recibido un impacto balístico en su cabeza. Acabamos de recibir la información lamentable que este habría fallecido recientemente, por lo tanto, la imputación y los cargos que se le van a formalizar van a ser 2 delitos de parricidio consumados. Debe ser trasladada hasta el tribunal competente, que es el juzgado de garantía de Chiguayante, a fin de imputarle los cargos de delitos de parricidio cometidos precisamente en la comuna de Chiguayante. El vehículo fue encontrado el día de ayer en la comuna de Coihueco, sector Tanilboro, mismo sector en donde el día de hoy fue encontrada la madre de ambos hermanos, diligencias que permiten finalmente solicitar la detención por los delitos de parricidio consumados al tribunal competente. Bueno, y ahora seguimos la revisión de las noticias en materia internacional y lo hacemos con la guerra en Ucrania porque al menos 4 personas resultaron fallecidas luego de un ataque ruso a Ucrania. Fueron más de 600 drones y misiles que Rusia disparó en diversas localidades ucranianas. Las autoridades locales informaron de 42 heridos en la capital Kiev y 31 en Zaporilla, al sur de Ucrania. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску. Esperamos esta semana decisiones de Europa sobre dicha presión. Como mínimo, debe lanzarse un nuevo paquete de sanciones. El 19º paquete. Es especialmente importante que las sanciones afecten con fuerza al comercio de materias primas energéticas de Rusia y a toda la infraestructura de la flota petrolera rusa. Además, ahora hay información de inteligencia que indica que los rusos están utilizando precisamente petroleros para lanzar y operar drones que se lanzan contra países europeos. Esta es una razón más para cerrar el mar Báltico y otros mares a los petroleros rusos. Al menos para la flota de la sombra. También esperamos medidas contundentes de Estados Unidos. Hablamos con el presidente Trump sobre qué puede realmente impulsar a Rusia a cambiar su postura y detener la guerra. El mundo cuenta con medios que podrían contribuir a la paz. Y un tiroteo en la ciudad de Flint, Michigan, en Estados Unidos, dejó una persona fallecida y al menos 9 personas heridas, según reportó la policía local. El hecho ocurrió en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un lugar donde el tirador, un hombre de 40 años, embistió su camioneta contra el frontis del edificio. Luego comenzó a disparar a los asistentes de un servicio religioso. Además, el hombre provocó un gran incendio que afectó al inmueble. Al llegar al lugar, la policía intercambió disparos con el sujeto, que luego fue abatido por personal policial. En tanto, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para lamentar el tiroteo, declarando que este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos y que es una pandemia de violencia que debe parar en el país. Es un sospechoso de 40 años, residente de Burton, que atravesó la puerta principal de la iglesia con su vehículo. Luego salió del vehículo y disparó varias veces contra las personas que se encontraban dentro. Oficiales entrenados acudieron de inmediato a la zona. Uno era agente del Departamento de Recursos Naturales y otro un agente del municipio de Grand Blanc. Allí se encontraron con el sospechoso y se enfrentaron a tiros, neutralizando al sospechoso, quien ya no se encuentra con nosotros. Y con esto estamos llegando al final de la revisión de las noticias acá en CNN Prime. Usted continúe disfrutando de la programación de CNN Chile. Muy buenas noches.